suponer que se va a asentar. Pues bien, si ese asentamiento tolerable viene a ser netamente la deformación post-construcción, ¿en qué valores está y dónde lo voy a obtener? Otra vez más, me voy al estudio de mecánica de suelos y en ese estudio de mecánica de suelos lo voy a encontrar los asentamientos tolerables. ¿En qué ratios están los asentamientos tolerables? Vemos acá, si el suelo es rígido, acá es centímetros por si acaso, menor a 0,5 centímetros, si el suelo es intermedio, de 0,5 a 1, y si el suelo es flexible, se recomienda hasta 1,5 centímetros. Ahí tendríamos los asentamientos tolerables. Pero para que yo pueda medir este asentamiento tolerable, ¿cómo es que yo como estructural podría calcularlo? Como estructural yo entiendo que es un comportamiento elástico del suelo, y para que sea un comportamiento elástico del suelo, retorne al anterior por favor, ya no es una carga uniformemente distribuida en la base, sino es una cantidad de resortes en la base. Siguiente. Y esa cantidad de resortes en la base se denomina coeficiente de balasto vertical. Entonces el geotecnista también dentro del estudio de mecánica de suelos nos otorga otra información. Esa información es el coeficiente de balasto, así lo está indicando en el estudio de mecánica de suelos. Este coeficiente de balasto también tiene valores o ratios aproximados. Anterior. ¿Qué valores tiene? Si el suelo es rígido, mayor a 6 kilos sobre centímetro al cubo. Cuando ustedes han llevado algún curso de estructuras y han trabajado con un resorte, en un punto, la unidad de rigidez del resorte le han dicho kilogramos sobre metro. Si han trabajado con un resorte distribuido en una línea, le han dicho kilogramos sobre metro cuadrado. Y si es en una superficie, significa un colchón de resortes, viene a ser kilogramos sobre metro o centímetro al cubo. Entonces es un colchón de resortes. ¿Quién indujo todo esto? Winkler. Winkler por el año 1887 nos planteó de que el suelo se deforma y por lo tanto los asentamientos son diferentes en cada uno de los puntos. Hay que calcular. Ha pasado el tiempo, hace unos 5 o 6 años atrás apareció el programa El SAFE, mucho más antes el SAP, ¿no? Y calculan lo que son las deformaciones, pero poca importancia se le ha tomado a lo que es el balasto. Hoy en día, ahora sí se está haciendo los ensayos con balasto. Es importante, si vamos a diseñar cimentaciones, no es necesario tener un software perfecto, podría tener cualquier tipo de cálculo, pero entendiendo lo que es la conceptualización. Entonces, ¿cómo calculo el asentamiento tolerable? Una carga total aplicado en un colchón de resortes. Esta carga total, ¿a qué será igual? A la carga muerta más la carga viva, porque estamos viendo asentamientos como consecuencia de cargas verticales. Si ustedes se acuerdan, control 1, control 2 son por carga vertical, ¿no? Y en el denominador aparece el balasto vertical por el área del cimiento. ¿Qué implicaría eso? Que lo estamos induciendo a un resorte puntual, como un equivalente. Siguiente. Pues bien, Winkler nos dijo, no solamente el balasto se puede obtener a través de ensayos, sino también con fórmulas aproximadas. Entonces, por esos años 1887, él nos dejó esta maravillosa primera fórmula para un estrato de suelo. Acá tenemos la carga que se transmite en la cimentación hacia el suelo, y acá hay un colchón de resorte que viene a ser el balasto vertical. El balasto vertical. Muy bien. ¿Cómo calculo este balasto vertical en forma aproximada? Nos dice lo siguiente.
debes de conocer el módulo de elasticidad del suelo. Perfecto, yo tengo un estrato, ¿cuál es su módulo de elasticidad? Sabemos perfectamente también de que si yo tengo un estrato, por decir, de 5 metros, las características geotécnicas que yo voy a tener en 1 metro es distinta a la de 2 metros de profundidad, distinta a la de 3 metros de profundidad, a la de 4 metros y a la de 5 metros. Son características diferentes, ¿ya? Diferentes. Pues bien, entonces tengo, se podría decir, el módulo de elasticidad donde está la cimentación apoyada, el colchón o el espesor de todo el estrato, 5 metros como hemos dicho, por ejemplo, multiplicado en el denominador por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado, coeficiente de Poisson del suelo. Todas estas características son del suelo. Hasta ahí se quedó Winkler. Por el año 1924 apareció Pasternak, y Pasternak generó el segundo coeficiente de balasto, significa lateral, pero también certificó la primera relación de Winkler y generó esta segunda relación de Winkler para 2 estratos. Significa un balasto equivalente considerando 2 estratos de suelo. Si en un primer colchón yo tengo 5 metros y en un segundo colchón tengo 8 metros, pues bien, puedes considerar ambos y tener un balasto equivalente, significa más real. En cuanto a los cálculos, van a ser no tan lejos uno del otro. ¿Cómo se calcula? Mediante toda esta relación. Y si usted se da cuenta, esta unidad está dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado sobre centímetro, kilogramos sobre centímetro al cubo, ¿no? Lo que es la unidad de medida. Y podemos utilizar 2 estratos, espesor del primer estrato, espesor del segundo estrato, módulo de elasticidad del primer estrato, módulo de elasticidad del segundo estrato, Poisson del primer estrato y Poisson del segundo estrato. Todo ello se hizo con ensayos experimentales, luego corregidos y formulados matemáticamente. Siguiente. El otro control, esto está tipificado en nuestra norma. Tenemos una norma de suelos y cimentaciones, que es la E050, la norma de suelos y cimentaciones. En uno de los puntos de nuestra norma de suelos y cimentaciones nos habla acerca de el asentamiento denominado diferencial. Nos dice, hay un asentamiento denominado diferencial. ¿Y cómo lo entiende la norma este asentamiento denominado diferencial? Nos dice, miren señores, producto de las cargas, esta parte, esta zapata tiene un asentamiento S1 y esta zapata tiene un asentamiento S2. Distintos asentamientos, no son iguales. Si no son iguales, eso implicaría que el edificio va a girar. Por lo tanto, yo tengo que controlar estos asentamientos de tal manera que esto gire, pero que no pierda la estabilidad. Porque si pierde la estabilidad, no es necesario un sismo, puede colapsar. Entonces tengo que ver los denominados asentamientos diferenciales. El problema es de que ni asentamiento tolerable ni asentamiento diferencial se ven en los proyectos estructurales. Consecuentemente, lo que se les está indicando no son cosas nuevas, son cosas tipificadas en las normas, en los cálculos, y que deberíamos de controlarlos, ¿no? No debemos de olvidarnos de ninguna manera de estos tipos de cálculos, ¿no? Pues bien, nos dice la norma, miren ustedes, si tú vas a tener 2 distintos asentamientos, acá está, se forma un triángulo, ¿verdad? Un triángulo hacia acá, y te dice, la diferencia de los asentamientos está acá. Esta es la longitud entre los 2 apoyos y lo que vas a tener es un ángulo. La norma de suelos y cimentaciones lo conoce como desviación o distorsión angular. Dice, eso se llama desviación o distorsión angular. Pues bien, y te da un parámetro. Te dice, mire señor, como yo voy a sacar la tangente, viene a ser este S2 menos S1 entre él, ¿no?
Es eso la tangente. Y yo sé de que este ángulo es pequeño porque si es grande se va abajo inmediatamente la edificación, ¿no? Entonces es pequeño. Yo sé matemáticamente que si se tiende a 0, esto será equivalente a la tangente como al seno. Como es equivalente, consecuentemente puedo deducir de que la desviación angular será la diferencia de asentamientos entre la longitud. No tiene de ninguna manera unidad de medida. Y yo como norma te doy un valor límite. Un valor límite. Entonces recuerden toda la vida, nosotros jamás debemos de olvidarnos de esos cursos tan importantes como el curso de resistencia a materiales, que nos dice en resistencia a materiales hay que realizar los controles. Usted lleva tracción y compresión y le dice hay que realizar el control de esfuerzos, conocido como resistencia. ¿Qué hemos hecho con el control de esfuerzos? ¿Cuál ha sido? Lógicamente la capacidad portante. Y el otro control que tenemos que hacer toda la vida es el control de deformaciones, conocido como rigidez, ¿no? Entonces resistencia y rigidez. Y la deformación ya lo vimos, asentamientos tolerables, asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces tenemos que hacer un control de rigidez también. Nos da un parámetro y nos dice esto va a tener un límite. ¿Hacia dónde tienes que dirigirte? Depende del tipo de edificación. Entonces tú tienes un tipo de edificación y con ese tipo de edificación te vas a dirigir a la norma. ¿A qué norma? La E050, suelos y cimentaciones. Muy bien, terminó, pasó todo. Ok, siguiente. Pasa al control 3. Ahora sí, ya terminé con la carga vertical. Debo de pasar al control de carga lateral, carga de sismo, ¿no? Muy bien, voy a pasar al control por carga lateral. Yo sé de que si no hay sismo, el edificio se mantiene vertical, pero si hay un sismo, su representación matemática de acuerdo a la norma es colocar cargas a nivel de entrepisos. Y si yo coloco cargas a nivel de entrepisos, implicará de que esta edificación que estaba vertical ahora se va a inclinar y se va a producir deformaciones, desplazamientos. Entonces la norma también, parecido a lo que es esa desviación angular para la pérdida de estabilidad, acá también te dice, mira, tiene que irse hasta un límite tal que no vaya a ser que pierda la estabilidad y colapse. Entonces yo tengo que darte un valor, un número, y ese número ha sido obtenido a través de cálculo para inducir a la pérdida de estabilidad. Entonces si tú superas ese valor, lógicamente que va a existir pérdida de estabilidad, colapso, agrietamientos y colapso. Y si no superas, está todo ok. ¿Cómo se tiene que calcular? Nos dice la diferencia de desplazamientos entre dos puntos consecutivos, entre la altura de cada uno de ellos, tiene que ser menor a el valor admisible. Ese control se conoce como derivas o drift. En este control nos dice la norma, bueno, si tienes una estructura de concreto armado, por ejemplo aporticada o de concreto en general, tienes un valor, se le ha puesto acá un beta, no está como en la norma como beta, se le ha puesto un beta para entender de que es similar a lo que es el asentamiento diferencial. Se asienta uno más que el otro y es ahí donde se produce la pérdida de estabilidad. En este también, en pocas palabras, es una desviación también angular, pero ahora con la carga lateral. Tienes 7 por 1000. Si es albañilería, 5 por 1000. Y así te da para los tipos de edificaciones que tú vas a proyectar. Depende del tipo de edificación y con eso te estoy dando los valores límites. Muy bien. Y si se nota, acá se tienen que considerar las alturas hasta el lugar del empotramiento perfecto, ¿no? El empotramiento perfecto. Hasta ahí se tiene que considerar como altura. Al mismo tiempo,